Acompáñenme al libro de Mateo 5:3. Vamos hoy a compartir un segundo repaso de las bienaventuranzas. El jueves que viene no tenemos clase, no hay servicio. Ya el siguiente sí vamos a tener una nueva serie que vamos a iniciar. Mateo 5. En el día de hoy vamos a repasar las bienaventuranzas, pero el enfoque inicial, como siempre lo hemos hecho, va a ser la pobreza espiritual. Si notan la imagen que tenemos en la pantalla, la imagen tiene como propósito dejarnos saber que todo es impulsado por nuestro reconocimiento de pobreza, ¿verdad? Si notan las bolas que están allá, no hay forma de ellas moverse, pero lo que levanta la primera, que va a impulsar a las demás, es el Señor quien la levanta en el momento que nos evidencia por la palabra. Cuando nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, la idea es llevarnos a ese reconocimiento de que somos pobres. Ahora, hoy vamos a ver algunos puntos, vamos a tocar algunas partes que quizás en el pasado no hemos tocado, que hemos sí hablado de que debemos reconocer nuestra pobreza, ¿verdad? Pero ya entendemos que no conocemos nuestras pobrezas por un simple intelecto personal, ¿verdad que no? O sea, quien nos da a conocer nuestra condición es la palabra de Dios, es ella quien nos dice en la condición que estamos. Entonces, para poder, acuérdense que el reconocimiento también, eso es algo que a lo mejor no hemos hablado, el reconocimiento de nuestra pobreza no es una vez, sino es progresivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos al médico, ¿verdad? Vamos por algún dolor, vamos a suponer la barriga, la cabeza, pero cuando el doctor comienza a hacer exámenes, encuentra más cosas, dice, mira, tiene que, aparte del dolor de cabeza y aparte de esto, tienes que tener cuidado con aquello, noté que tienes esto, la azúcar alta o baja, o la presión, o etcétera. Entonces, vemos que el doctor es quien va a identificar en nosotros todo lo que está mal. En el caso de la palabra dice que es como una espada de dos filos que llega hasta lo más profundo. Entonces, uno de los engaños más grandes que podemos tener es caminar utilizando nuestro propio criterio para decir si estamos bien o mal. Por ejemplo, naturalmente cuando nos examinábamos, vamos a decir en el pasado, vamos a ponerlo así, utilizamos los sentimientos, cómo me siento, ¿verdad? O cómo me está yendo para saber si Dios está en mi vida. Y lamentablemente ayer, por ejemplo, en la célula hablábamos de que los sentimientos siempre tienen que estar sometidos a la verdad. No sometemos la verdad a los sentimientos, sino nuestros sentimientos a la verdad de la palabra. Es así como sabemos que no estamos siendo engañados, porque si vemos la diferencia del engaño de Satanás con Adán y Eva y Jesús, el problema en el caso de Eva fue que él sedujo los sentimientos que ella, o sea, estaba estimulando los ojos, el oído, él le dijo, vas a ser como Dios. Dice la palabra que cuando ella vio la fruta, le estimuló a comer porque se veía buena. Entonces ella se dejó llevar por los impulsos de sus pasiones, en este caso, por los sentidos. Pero cuando Satanás vino con el mismo ataque a Jesús, fíjense que Jesús estaba sometiendo incluso, Pablo dice que él esclaviza, que él castiga a sus miembros, ¿verdad? Para dominarlos. Jesús hizo lo mismo, él tenía hambre, Jesús tenía hambre, pero Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en el pan. Si Jesús hubiese obedecido sus sentimientos, ¿qué usted cree que hace? Lo convierte en pan, ¿sí o no? Porque tenía hambre. Dice la palabra que después que había ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces vino el tentador. Entonces vemos que no sometemos los sentimientos a la verdad, sino la verdad tiene que sujetarse a nuestros sentimientos. O viceversa, nuestros sentimientos sujetarse a la verdad, ¿verdad? Lo dije al revés. Bueno, el punto es que no podemos identificar lo que es correcto o no como me siento yo, sino qué dice la palabra acerca de aquello. El niño, si le preguntas en la mañana, levántate que hay escuela, nadie le dice, ¿cómo te sientes? ¿Tienes deseo hoy, sí o no? Si por ellos es, te dicen que no. ¿Qué anhelas comer hoy? Si por ellos es hamburgues, pizza, dulces, etcétera.
Entonces, vemos que tenemos que sujetar los sentimientos a la verdad. Entonces, cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, en ese momento era reconocer, fíjense que se lo dijo a los judíos, ya ellos vienen de un contexto desde el tiempo de Moisés, tratando con esta carga de la ley, que no podían vivirla, o sea, la ley era muy dura. Entonces, ellos tienen un contexto pasado, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces, ahora tenemos que entrar a la palabra para que ahora la palabra comience a sacar fuera lo que tenemos dentro. Amén. Y a medida que vamos conociendo al Señor, vamos viendo en contraste nuestra pobreza, y es lo que nos humilla y nos hace buscarlo más. Yo quiero que siempre entendamos esto. Por eso notan que aquí no se le obliga a nadie a hacer nada en el sentido de como hay iglesias que te dicen tienes que orar arrodillado, tienes que levantar la mano, 1000 cosas, sino que apelamos al fruto de lo que se está, vamos a decir, ya germinando en nuestro corazón, y es como sabemos si es Dios o no. Es así como sabemos, o sea, cuando la gente ofrenda, diezma o qué sé yo, tiene que ser un impulso del Espíritu Santo en nosotros, no porque yo y que el pastor me lo recordó. Aunque tenemos el servicio y decimos oramos por los diezmos y ofrenda, eso tiene que salir de cada quien espiritualmente, ¿sí o no? O sea, no debe ser que el pastor allí tratando de estimularlo y traigan y vengan y esto y que Dios lo va a bendecir y comenzar a engañar a la gente. Pero la palabra de Dios en nosotros es lo que va de manera progresiva, nos va ayudando. Ahora, con esto que yo acabo de explicar, nos ayuda a entender o nos ayuda a responder preguntas que a veces nos hacemos de manera individual. ¿Por qué no me dedico tanto al Señor? ¿Por qué batallo tanto con hacer lo que Dios me dice? ¿Por qué se me hace difícil perdonar? ¿Por qué se me hace difícil amar? ¿Por qué se me hace difícil humillarme? Porque hemos tratado en nuestras fuerzas, al igual como el pueblo judío, que ellos trataron de cumplir la ley en sus fuerzas. Y dice el libro de Romanos que no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no tenemos el poder para hacer la ley de Dios, ni para cumplirla. Entonces, el orden que Jesús da en su primera predicación, aparte del arrepentimiento, me refiero aquí a cuál era la dirección para nosotros ser luz y sal del mundo. Y vemos el orden, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? ¿Qué pasa con el que es pobre en espíritu? Podemos ver aquí la respuesta, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero vemos también que el 10... Por ejemplo, el verso 10 de Mateo dice, bienaventurados los que padecen persecución, y también dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, vamos a pensar un momento en esa bienaventuranza, ¿verdad? El Señor dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver qué es el reino de los cielos. Bueno, si lo podemos resumir, es la operación del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la tierra, Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es la Trinidad en nosotros. Eso quiere decir. Entonces vemos que cómo ahora opera la Trinidad en el creyente. Bueno, el libro de Juan, primera de Juan, dice que en la tierra hay 3 que dan testimonio y hay 3 en el cielo que dan testimonio, ¿verdad? En el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu. En la tierra es el agua, la sangre y el Espíritu. Entonces, esos 3 concuerdan, dice la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en nosotros habita el Hijo. ¿De qué manera? Dice que nos hizo coherederos con Él cuando fue a la cruz. Dice la palabra que Jesús es la palabra. Y ahora moramos en la palabra y ahora tenemos también la sangre que nos limpia de toda maldad. Esa es la parte del Hijo. En el Espíritu vemos que somos guiados, somos salvados, somos transformados por el Espíritu Santo. ¿Dónde aparece el Padre? Que es el primero, en la voluntad. Haciendo la voluntad del Padre. Todo lo que hacemos y por el cual lo hacemos es para el Padre. Hacemos el bien, vivimos dando fruto para gloria del Padre. Amén. Entonces ya notan que los 3 habitan en el creyente ahora. Entonces dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús se bautizó, allí estaba la voz del Padre, estaba Jesús saliendo del agua y a la vez estaba el Espíritu descendiendo como paloma, dice. Los 3 estaban allí y concordaban. Eso podemos decir, es lo que da testimonio que somos de Dios. Entonces, andamos por la voluntad del Padre, guiados por el Espíritu Santo, santificados por la sangre de Jesús y el agua que nos limpia, que es la palabra también. Entendiendo eso, vuelvo al punto donde
decía que a veces nos preguntamos en la batalla que cada uno tenemos, ¿por qué? En el caso mío, el día que yo me siento como un poco espiritualmente débil, inmediatamente voy a lo que dice la palabra, no estoy permaneciendo en la palabra. Incluso si podemos ver, dejen una marca en Mateo, vamos a Juan 15. Vamos a analizar un poquito más Juan 15, que lo estudiamos no sé si la última vez, pero habíamos hablado anteriormente de la vid. Antes de ir al 15, acompáñenme al 14:6 de Juan. Aquí vemos, de alguna forma, cada vez que el Señor, la palabra, utiliza tres partes, siempre está hablando de la Trinidad en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer esto, ¿verdad? De este análisis. Nosotros estamos hechos de alma, cuerpo y espíritu. O sea, la Biblia le llama espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden. Entonces, el espíritu es la mente, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. El alma es nuestra voluntad, nuestros sentimientos y intenciones. El cuerpo es el instrumento, ¿verdad que sí? Entonces, si podemos, vamos a tratar de poner uno por cada persona de la eternidad. Bueno, mi mente, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Mi voluntad ahora, debo hacer la voluntad, como dijo Jesús. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y mi cuerpo es un instrumento. Jesús lo hizo de la misma forma. Entonces, el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que todo vuestro ser sea santificado para la venida de nuestro Señor, espíritu, alma y cuerpo, y que sea hallado irreprensible. ¿En qué sentido? En que podemos ser muy espiritual, pero todavía nuestra tendencia está fijándose en lo terrenal. Entonces, si estos dos están separados, normalmente el instrumento que es el cuerpo no va a ser para Dios, sino para la carne. Entonces, esa es la parte. Cuando vemos la mente, nos saturamos de la palabra, aprendemos mucho, pero lo dejamos allí. Vamos a decir ahora sí que nos saturamos, ¿cómo se dice? Mi país dice nos empachamos de la palabra, ¿verdad? Y no no ejercitamos. Lamentablemente no vamos a ser desarrollados en el discernimiento del bien y del mal, no vamos a practicar la fe, eso va a ser fe muerta. Fíjense como todas las preguntas que nos hacemos, Señor, ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? Todo tiene que ver por dos razones. O no nos estamos llenando de la palabra, y si lo estamos haciendo, no lo estamos poniendo por obra. Ese es el problema, ahí radica todo. Porque en el momento que el Señor nos dice pobre en espíritu, en ese momento viene una actitud de reconocimiento, humillación y necesidad. Pero vemos aquí que ya el Señor evidenció la condición, que es lo que debemos saber, dónde nos encontramos. ¿Ustedes piensan que buscamos a Dios por necesidad? ¿Sí o no? ¿Todos creen eso? ¿Que lo buscamos porque le necesitamos? Claro que sí, ¿verdad? No en el contexto de que solamente cuando quiero algo, sino del todo. No podemos respirar, no podemos... Muchos piensan, y eso es una equivocación también, muchos piensan que, no sé si han escuchado pastores decir, para predicar hay que estar lleno del Espíritu Santo. No sé si han escuchado a alguien hablar eso así, o para servir a Dios debemos de hacerlo llenos del Espíritu. Mi pregunta es, para amar a nuestras esposas, debemos estar llenos del Espíritu. Para amar a los hijos, llenos del Espíritu. Para el trabajo, llenos del Espíritu. Con la gente que no conoce a Cristo, llenos del Espíritu. Entonces, el problema es que pensamos que debemos llenarnos para servir en la iglesia del Espíritu, y no. Debemos siempre estar llenos del Espíritu para que en todo tiempo demos gloria al Padre. Esa es la idea. Entonces, pensamos, sí, hermano. La llenura no depende del templo, o sea, de la congregación, de la palabra. Sí, sí. Lo que pasa es que llenarse del Espíritu, porque la idea, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre llenarnos del Espíritu y la armadura de Dios? ¿Qué diferencia hay? Piensen por un segundo en eso. La llenura del Espíritu de Efesios 5:18 o la armadura de Dios de Efesios 6:12 en adelante. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo?
No, ninguna. Es lo mismo. Lo que pasa es que se utiliza en diferentes contextos para saber para qué sirve o para qué es bueno para nosotros. Es lo mismo. ¿Qué es estar lleno de Dios? De la palabra en mi corazón guardada, en mi mente y poniéndola por obra. Orando en todo tiempo, cantando con salmos y cánticos espirituales, dice Efesios 5:18, llenos de ella. ¿Qué es la armadura? La palabra es el yelmo, la coraza es la palabra, el escudo es la fe y la oración es la ofensiva. Eso es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que se utiliza con términos figurativos diferentes para saber para qué se usa en el contexto, pero es lo mismo. Entonces, deberíamos de venir a la iglesia a ponernos la armadura. Ahora, yo no estoy diciendo de que hay tiempos donde necesitamos esa llenura de Dios y venimos a la iglesia, no me refiero a eso. Pero la iglesia no es el lugar donde venimos a llenarnos, venimos a aprender y a ser instruidos para permanecer en todo tiempo llenos de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de que el mundo afuera de este edificio es la guerra. Vamos a pensar en eso. Mi pregunta es, ¿cómo llegas aquí sin armadura? Te vas a encontrar con gente manejando en el tren, te van a pisar, y si no tienes la armadura, entonces ahí ya perdimos la batalla. Entonces, mi idea aquí es entender de que, utilizando el punto de partida que es pobre en espíritu, es que mi reconocimiento constante de mi pobreza es lo que me lleva a entender mi gran necesidad. Hay veces que a mí me pasaba muchísimo, donde me ofrecían algo, ¿verdad? Así, un regalo, o quieres esto, me decían. Mi corazón sí lo quería, pero mi reputación decía que no. ¿Sí me entienden? O sea, llegas a una casa y tú, qué sé yo, sin malicia dices, qué bonito está eso. Dices, oh, llévatelo, lo puedes tomar. Y si te gustó. Y luego, si tú sabes que no lo dijiste con la intención de llevártelo y te lo están dando de corazón, bueno, una persona pura dice, oh, gracias, ya. Pero comenzamos a decir, ay, no, es que no quiero que pienses que te lo pedí. No es que solamente estaba diciendo y sabiendo que lo quieres. Pero eso puede ser una bendición de Dios si la rechazamos. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido nuestra pobreza y al no reconocer eso nos lleva a creernos o a ser orgulloso. Pero esa es una de ellas. ¿Cuántas cosas pasan? ¿Verdad? De una casa, te sirven una comida y te encantó. Luego te dicen, sírvete más. Y tú, no, estoy lleno. O sea, sabiendo que quieres más. Eso es orgullo, ¿sí o no? No es imprudencia. O sea, claro, no vamos a ser golosos ni tampoco vamos a tener allí, a pasarnos de maleducados, imprudentes, pero hay cosas que las hacemos por el mal concepto. Y es exactamente lo que dice pobre en espíritu. Miren, no me imagino, ¿verdad?, en ese momento cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, delante de los fariseos que se creían salvos, vivían una vida tan acomodada esperando que cuando venga el Mesías iban a reinar sobre los romanos y sobre todo el mundo, tenían un concepto totalmente equivocado. Imagínate que cuando Josué iba camino a Jericó, se encuentra con el Señor y le pregunta a Josué, ¿de qué parte estás? ¿De ellos o de nosotros? O sea, ¿en contra de quién estás?, le preguntó al ángel del Señor que tenía una espada envainada, creo que está en Josué 5. Es increíble la pregunta de Josué, pero es natural también, esa es su condición. Pero ¿qué le dice el príncipe? Allí el ángel del Señor le dijo no. ¿Qué quiso decir? Ese texto, si vemos Efesios 6, que dice, no tenemos lucha con carne y sangre, sabemos que aunque las personas allá afuera no conocen de Dios, no debemos mirarla con el ojo de condenación. Josué decía, voy a pelear con el enemigo, pero el propósito no era solamente ganarle la batalla y derrotarlos. El propósito era adquirir la victoria y ellos entender que son más débiles que Dios y venir de este lado del ejército. Porque Rahab pertenecía a quien José pensaba que era enemiga. Y aparece hoy en el libro de la fe, ¿verdad? En la lista de hombres y mujeres de fe. Entonces, el propósito no es ver que la gente del mundo es del diablo. Sí lo sabemos, lo dice la Biblia, pero no para estar recargándolo. Ustedes son hijos del diablo y se van al infierno. No, esa no es la guerra espiritual. La guerra es lo que está operando en ellos. Y aguantar el dolor de ellos para poder nosotros también ganarlos para Cristo. Pero no vamos a poder si no entendemos que también somos pobres, al igual que ellos, pero con el reconocimiento ya
de lo que el Señor dijo. Esa es la diferencia. Todo el mundo es pobre espiritual, todo el mundo. Solo Cristo no, que es Dios. Lo que pasa que lo que hace aquí la diferencia es el paso segundo, es el verso 4 de Mateo 5. Reconocerlo en el sentido de humillarnos, ¿verdad? Cuando hice esto, puse reconocimiento, está un poquito avanzado, pero reconocimiento es acá, luego humillación, luego sumisión. Lo corregí, lo que pasa es que esa foto es un poquito viejita ya. Pero aquí el Señor dijo, los que reconocen su pobreza son bienaventurados. Luego de reconocer lo mal que estamos, es lo que nos lleva a humillarnos, en llorar y clamar a Dios. O sea, pedirle. Y al pedirle, Señor, ayúdanos, y humillarnos en ese lloro, ¿verdad? En esa necesidad, como dice Santiago, llorar y lamentar, en ese lamento. Luego viene la sumisión, que es cuando ya nos sometemos a aquel que ya mostró nuestra condición. Miren lo que dice Juan 14:6. Aquí Jesús dice tres cosas. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, vamos a analizar eso por unos segundos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si pensamos en un camino, necesitamos primero estar vivos para caminar en él. Una vez estamos vivos, necesitamos saber cuál es el camino. Esa es la verdad. Y una vez sabemos cuál es ese camino, entonces comenzamos a caminar en él, ¿verdad? Que es Cristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, si ustedes piensan en esto y quitan una de las tres, ¿cuál quitarían? Yo sé que ningunas, pero vamos a quitar una, para que vean lo completo que es el Señor. Quiten una, o sea, no es un truco, simplemente para ver, ¿verdad? Yo sé que es difícil decir, cualquiera que quites estamos perdiendo. Porque si tenemos la verdad y la vida, ¿hacia dónde vamos? No hay camino. Si quitamos la verdad, estamos perdidos. Si quitamos la vida, estamos muertos. El problema es que la pobreza espiritual tiene que ver con esto, que no tenemos la vida, no tenemos la verdad y no sabemos cuál es el camino. ¿Cuál camino? El camino exactamente por el cual Adán y Eva fueron echados fuera. Ese camino se perdió, no había forma de volver. ¿Saben por qué el texto de Génesis dice que un ángel revolvía una espada para no permitir que volvieran? Porque ahora para volver al camino, a la vida, es bajo el juicio de la espada. Y eso lo sufrió Cristo. Esa espada que se revuelve, vamos a pensar en un abanico con los discos de espada. Vamos a pensar en eso. Así había un ángel revolviendo la espada. Si Adán y Eva querían entrar, ¿qué pasaban? ¿Verdad? Salchichas, ¿verdad? En pedacitos llegaban. Entonces ellos veían que era imposible. Ahora, eso es figurativo de lo que Jesús pasó, que murió a espada, en el sentido, el juicio cayó sobre él. Y ahora por él, dice el texto aquí, por eso ahora tenemos la vida, la verdad y el camino. Entonces ahora, por aquí van a entrar los que reconocen que no tienen esto. Y entonces el Señor se los otorga. Pero los fariseos pensaban que estaban vivos, que solamente ellos conocían la verdad y que ellos tenían el camino, que era a través de Jerusalén. No sé si se acuerdan de la samaritana que le dijo, Señor, dicen los judíos que debemos adorar en Jerusalén, porque había una profecía que decía que la salvación viene de los judíos, pero era porque era a través de Jesús en este caso. El Señor le dice, de cierto te digo que la hora viene y la hora será, pero luego le dice, y la hora es, él estaba allí, de que los que adoran al Padre le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué necesitaría una persona pobre en espíritu? Lo primero es nacer de nuevo. Una vez nacido, entonces le llega la verdad, que es la que tenemos ahora por el espíritu y la palabra. Entonces ahora nuestra adoración no es como los judíos pensaban, no es con la ceremonia, los cultos y ritos, sino que la adoración tiene que ver cómo vivimos de día y de noche para el Señor, a diario. La alabanza y la adoración no es la música, es una expresión, eso es la alabanza expresiva, pero lo que demuestra nuestra adoración es para quién hacemos lo que hacemos,
con qué motivación lo hacemos y confiando y dependiendo en quién lo hacemos. Ahí se resume la adoración. Si nosotros, por ejemplo, hay personas que utilizan muchas formas de decir yo amo a Dios. Dicen, por ejemplo, hermano, yo amo a Dios, yo soy, incluso cuando lo dicen, ya te das cuenta que no son lo que dicen. Dicen, yo soy una persona de mucha fe, yo cuando le pido al Señor, Él me oye, ¿verdad? Si usted ve, yo tengo una casita ahí y comienzan a utilizar lo material para bajar a Dios a ese nivel. Pero sabemos que no es eso lo que dice la palabra. O sea, vamos al capítulo de Juan 15 ahora, para que vean ahí la continuación. En Juan 15, Jesús está a punto ya, desde el 14 en adelante, capítulos de Juan, ya el Señor está despidiéndose ya. Eso es la predicación, va hacia los discípulos, luego en el 17 está la oración, y ya luego de ahí en adelante ya comienza la persecución de que atrapan a Jesús, y etcétera, etcétera. Pero vemos aquí en el 15 que el Señor le da una instrucción a los discípulos. Y en el verso 1 dice Juan 15, yo soy la vid, y luego dice verdadera. Isaías utiliza este mismo ejemplo de la vid. Habla de lo que ellos entienden, el alimento de lo que es la uva, pero de manera figurativa, refiriéndose de que la vid se la atribuían a Jerusalén. O sea, que la savia, la vid, estaba en Jerusalén, en los judíos. Pero aquí Jesús viene y dice, yo soy la vid. O sea, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. ¿Qué necesita, hermano? No sé. No, mira a ver si está detrás. Capítulo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y ahí está la clave de lo que estamos leyendo. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque la palabra rico, yo sé que nos han dañado, que pensamos inmediatamente en fortuna y dinero, pero rico o riqueza está hablando algo de sobreabundancia. Eso es lo que quiere decir riqueza. Cuando vemos aquí, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, no os hagáis riqueza en la tierra, sino en el cielo? Entonces hace un ejemplo de que las riquezas del mundo terrenal se perecen. Aquí dice, no puede el pámpano llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Fíjense que esto es algo que al leerlo decimos, sí, yo lo entiendo, pero al aplicarlo, como que hay otro entendimiento. No hay una convicción de que esto que estamos leyendo es la verdad de Dios, de que no podemos hacer nada sin Él. Esa es la batalla que cada día vamos muriendo de nuestra pobreza espiritual. Por ejemplo, si yo haría esta pregunta, ¿verdad? Una respuesta bien simple necesito. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender nuestra pobreza? O sea, no solamente la palabra, ¿verdad? Sino, ¿qué nos ayuda a cada vez más entender qué tan pobre somos en espíritu? ¿Quién puede en su mente decir qué es lo que nos hace ver más pobre? Vamos a hacer algo mejor. Vamos a pensar en lo secular, a manera de ilustración. ¿Qué puede hacer que una persona allá afuera entienda su pobreza? Cuando vea, hay una palabra que siempre utilizamos y es honestidad. Siendo honesto consigo mismo. La cultura hispana, ¿verdad? Digo eso porque soy hispano, a lo mejor otras también, tendemos a cubrir nuestra pobreza con ropa, carro, casa, a los lugares que vamos, lo que comemos. Y yo noto, el Facebook es un lugar donde siempre se pone lo bueno que la gente hace, ¿verdad? Y usted sube al Facebook la mejor foto, si ponen fotos de sus comidas, la mejor comida. Si van a una tienda o ven una celebridad, se tiran una foto y la suben, y allí solamente postean o ponen solamente lo bueno, ¿verdad? Ahí usted no ve mujeres con el tubi puesto, saliendo del baño sin bañar o qué sé yo, sucio. O sea, no ponen eso. ¿Por qué? Porque cada quien quiere demostrar lo bueno que tiene al mundo para sentirse rico. Y eso trae engaño a nuestras vidas porque sabemos que no somos ricos. Nos antojamos de cosas que sabemos
por nuestra entrada económica sabemos que no podemos comprar. Pero ¿qué hacemos? Sacamos tarjeta de crédito. ¿Sí o no? O sea, eso es algo natural en nosotros. Y hacemos cosas para ponernos al nivel de las celebridades. ¿Por qué piensan que los deportistas promocionan los tenis y lo que se ponen? Para que el que lo compra se sienta igual que él. O sea, no estoy diciendo que es malo comprarlo. Acuérdense que todo es la intención con que lo hacemos. Pero al final es decir, tengo los tenis de Michael Jordan o qué sé yo, o de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, o de Messi. ¿Por qué? Porque él es famoso, él es rico y me parezco a él con los tenis. Ese es el mundo en que vivimos. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, cada día estamos tratando de cubrir esa pobreza con engaños. Esas son las hojas de higuera que el Señor dijo no son permitidas. Pero aquí el Señor en el verso 5, voy a leer el 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Antes de pensar solamente en el infierno, vamos a ver el efecto de una rama cuando se desgaja de un árbol, ¿verdad? Vamos a volver a Juan 15, pero vamos a Romanos 11, vamos a leer un punto ahí. Y le voy a decir ahora el verso que vamos a leer. Verso 11. 11 de Romanos. Ay. ¿Están ahí? Miren lo que dice aquí Pablo, hablando del contraste de los judíos y gentiles. Dice el 11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restitución? Van viendo aquí que no hay aquí acepción de personas, sino que al ellos faltar a Dios, nos convino, en otras palabras. Pero no quiere decir que ya ellos son menos que nosotros, sino que el 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, o sea, a nosotros, los no judíos. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Aquí Pablo es judío. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Sí, creo que sí. Porque si, bueno, voy a retomar el 14, gracias hermano. Dice, por si en alguna manera, si voy a retomar el 13, porque es cierto, brinqué. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ahora, fíjense aquí lo que significa provocar a celos. Aquí provocar a celos es que al ellos ver la luz en nosotros, van a ver a Dios en nosotros, y es exactamente lo que va a despertar su salvación, que es lo que ha sucedido. Muchos judíos se han convertido por gentiles y ahora son judíos mesiánicos. Entonces vemos ahora que Pablo, voy aquí al 15 ahora, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando aquí del fruto al estar conectado, ¿verdad?, a la vid. Pues si algunas, verso 17, de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que dice, la raíz a ti. La palabra sustentar está hablando de transmitir la savia. Volvemos a Juan 15. Ahí notamos el ejemplo que Pablo hace de que ni aun los judíos, que fue el pueblo escogido por Dios, tuvo privilegio con el Señor.
y fueron desgajados para que el olivo silvestre, que somos nosotros, iniciara el ministerio de Cristo. Porque acuérdense que la iglesia de Cristo inició judíos y gentiles, porque los gentiles ellos lo tuvieron que por un tiempo, vamos a decir así, echar a un lado. Y luego Pablo inicia a predicar a los gentiles, la iglesia de Éfeso, Corintios, Colosenses, Filipenses, todas esas iglesias son gentiles y fueron las primeras cartas que se escribieron. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el verso, voy a brincar al 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis mis discípulos. Aquí hay dos implicaciones. Número 1, llevar fruto. Número 2, ser discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Bueno, es aquel que aprende de su maestro, ¿verdad? ¿Para qué estamos siendo discipulados en este caso? Para parecernos más a Cristo. ¿Por qué digo esto? Muchos piensan que el discipulado es para servir en la iglesia. ¿Sí entienden? El discipulado es para parecernos más a Cristo. Ese es el orden de todo. Primero, debe estar en nuestro corazón la actitud de que vengo a la iglesia para aprender su palabra, para adorarle a Él y para aprender a ser más como Él. Y aun si pensáramos que el discipulado es para servir acá, es con la intención de servirle a Él. Entonces, fíjense aquí cómo todo va cayendo en su lugar. ¿Tiene sentido? Voy a retroceder ahora al 7, porque quería enfatizar algo en eso. El 7 dice, sí, y aquí la palabra es condicional, ¿verdad? Si sí, sí, y si no, no, ¿verdad? Si permaneces en mí, o si viven confiados, dependientes de mí, quiere decir este texto, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos no solamente estudiar la palabra, sino guardarla en el corazón y en la mente, para que al actuar, actuemos confiando en ella, obedeciéndola a ella. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero fíjense que no dice os será dado, de cierto modo, sino hecho. Cuando se dice dado, por ejemplo, yo puedo, este lapicero, yo puedo dárselo. Pero la palabra hecho viene del verbo hacer, ¿verdad? Y habla aquí de las obras de Dios en nosotros. Y aquí vemos que la implicación de hacer aquí está hablando de llevar fruto, porque todo el contexto está hablando de la vid, la savia y los pámpanos y el fruto. Entonces, si pedimos, en este caso es llevar más fruto. Ese es el pedir aquí. Si fuéramos ramas naturales, o sea, no judíos o gentiles, sino de verdad, ramas de manera literal, ¿qué pediría una rama? ¿Verdad que sí? Savia. Eso pediría una rama para llevar fruto, porque esa es la naturaleza de una rama, llevar fruto. Entonces aquí vemos que dice, si permanecen en mí, o sea, conectados a Cristo, y aquí nos imaginamos la rama pegada al tronco, y esa es la fe, es confiado en eso, y mi palabra permanece en vosotros, y aquí la palabra habla de permanecer en la obediencia, todo lo que pidan será hecho. ¿Qué va a ser hecho? El fruto. Entonces ahora vemos que no vivimos por obras de sacrificios, sino por la confianza de Cristo, pidiéndole a Él que envíe la savia para que en nosotros sea evidenciado el fruto. Cuando el cristiano vive bajo el fruto del Espíritu Santo, fíjense que no se desarrolla queja. Muchas veces podemos estar sirviendo a Dios y cuando viene una queja, no hay un gozo, no hay una plenitud en nosotros. Naturalmente algo está pasando allí que no es fruto, porque servir a Dios es un fruto. Amar, perdonar es un fruto. Y cuando decimos, bueno, sí, uno perdona, pero, bueno, sí, uno hace eso, pero, o sea, esa actitud de queja es una evidencia que podemos estar trabajando en la carne, aunque sea bíblico. No hemos estado permaneciendo confiados en Cristo para que sea el fruto que salga a través de nosotros, sino que ahora yo he tratado en mis fuerzas de hacerlo. Y a medida que hacemos eso, llega un momento que nos cansamos. ¿Por qué? Porque cuando se hace algo en la carne, se espera la respuesta personal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hacemos cosas bíblicas en la carne, siempre esperamos el aplauso de la gente, la respuesta de aquel que perdonamos o le hicimos el bien,
porque no nos llenó lo que hicimos, porque no fue fruto, mientras que la savia sí nos llena. Y no vamos a pedir porque lo que le estamos dando es de nuestra llenura, y no vamos a necesitar de que esa persona nos diga algo para ser llenos, sino que ya estamos llenos, y es una manifestación de mi llenura que estoy aquí evidenciando. ¿Sí ven la diferencia? Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que sirven en la iglesia haciendo lo que sea, y de repente se le acerca a alguien y dice, hermano o hermana, usted hace un servicio fenomenal, siga para adelante. Bueno, dependiendo de la intención que esa persona sirve, va a recibir el complemento. Bueno, puedes recibir eso y decir, gloria a Dios, que Dios está obrando en mí. O puede decir, oh, gracias, o sea, es que yo, comienza allí el yo. ¿Por qué? Porque lo hace con la intención del aplauso, de la aprobación de la gente, no de Dios. Cuando Dios nos aplaude o nos alaba, estamos llenos, mis hermanos. Ya no necesitamos más el aplauso del hombre. Pero cuando hacemos las cosas por intención personal y para buscar la gloria de hombre, siempre nos vamos a cansar, porque no todo el tiempo complacemos a la gente. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí. Bueno, usted dice eso, yo veo como la Biblia dice que correrán como agua de río por los ojos, simbolizando un río, pero hay personas que, bueno, se dé el caso de una vasija. Si una vasija está llena y sale de ella, hay que echarle de nuevo para que se llene. Entonces, si somos vasijas y estamos llenos de agua, si sale agua de nosotros, va a bajar un poco y vamos a querer que la llene de nuevo con el agradecimiento para atrás. Pero cuando somos unos ríos, lo que sale de nosotros sigue saliendo. Exacto. Lo que está es saliendo. O sea, es un buen punto porque es un fluir en nosotros. O sea, yo le llamaría no tanto ya en Cristo, una vasija sería poco. Aunque sí se utiliza vasija de manera figurativa, ya seríamos una fuente, porque sí, el Señor dijo una fuente, y una fuente en una vasija no hay necesidad de echarla en la vasija, sino que es como, vamos a ponerlo así, vamos a pensar esto, eso tiene mucho sentido, y gracias al ejemplo de Remo, ¿verdad? ¿Para qué son las vasijas? Piensen un segundo. ¿Para? Luego de recoger, para almacenar. ¿Por qué se almacena? Por si se acaba, ¿verdad? Ok. Yo le aseguro que viviendo en Nueva York, ustedes no tienen vasijas como en el país donde vivíamos, donde guardamos tanques de aguas. No sé si ¿quién hacía eso? Bueno, en mi casa habían tanques de 55 galones y había mucho mosquito por eso, porque habían que llenarlos. ¿Por qué? Para los días de escasez. Entonces ya no necesitamos, no sé si se acuerdan cuando en la boda de Juan 2, el primer milagro de Jesús, habían, creo que eran 7 vasijas llenas de agua y las convirtió en vino. Entonces, las vasijas tienen el propósito de almacenar para cuando haya escasez. La samaritana tenía que ir al pozo para tomar agua y volver a llevar para cuando se acabe. Él utilizó ese mismo ejemplo de que ella tenía que cada día ir a llenar, como tú decías, cada vez llenar. Pero él le dice, si sigues bebiendo de esa agua tendrás sed, pero del agua que yo te daré será como un río de agua viva que te llevará a la vida eterna. Entonces ella decía, fíjense la implicación de ella, la mujer samaritana, no solamente buscaba el agua física, sino también la del alma, porque la razón por la cual iba al pozo a esa hora era llorar, de que estaba vacía. Era la hora donde nadie iba, por eso estaba sola, y el Señor la encontró allá sola. Ella utilizaba dos motivaciones por el agua, una para beber y la otra para aislarse, porque estaba vacía ella, tenía sed de Dios. Entonces Jesús se le aparece para darle el agua, no solamente física, sino la que le llena su alma. Ella se refugiaba en los hombres. Entonces dice, si bebes de esa agua, volverás a tener sed, vas a tener que volver al pozo. Pero el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Usted no tiene que venir a la iglesia, volviendo al punto de Antonio, para llenarnos, ahora sí tiene más sentido, sino que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo dentro. El Espíritu, a eso se refería con el agua viva. ¿Sí se entiende? Entonces ahora nosotros vamos a estar conectados a la fuente al reconocer nuestra pobreza. Pero si nos creemos ricos, no nos conectamos a la fuente, porque tenemos. Entonces el punto a implicar aquí es que debemos de caminar reconociendo que somos pobres para entonces depender de la fuente de agua.
Por eso Pablo dijo, yo ahora con mi mente sirvo a Dios. ¿Por qué dijo con la mente? Porque ahora entiendo mi condición. El momento que se olvida que somos pobres, actuamos mal. Miren, en la Biblia lo dice mucho, pero también en lo secular. Cuando alguien progresa y comienza a actuar diferente, actúa de manera un poco altiva, el mismo barrio, la gente del pueblo dice, si se acordara de dónde salió y quién era él antes. ¿Por qué dicen eso? Porque ahora que tiene, se comporta diferente, como que nunca, como que siempre tuvo. Pero la gente dice, si esa persona, si tú te acuerdas, mira, él comía en mi casa, si es un político, un famoso, a ese le di yo comida y mira ahora no me saluda. Lógicamente porque el concepto que tenemos aquí cambia todo nuestra operación corporal. Como tú piensas, así actúas. Dice la palabra que tal es el corazón del hombre, así es. Tal son sus pensamientos, así también es el hombre, tal es él. Entonces, si nosotros vivimos bajo el concepto bíblico, vamos a actuar bajo el concepto bíblico. Ya entendemos lo que dice la palabra, soy pobre. ¿De qué nos jactamos? ¿De qué privamos? ¿Verdad? ¿Por qué nos enaltecemos? ¿Por qué somos orgullosos si dice la Biblia que somos pobres? Ahora, ¿por qué todos no estamos a ese nivel? Porque debe ser de manera constante y progresiva. Cada día leyendo la Biblia, siempre digo que la Biblia no es para el amigo, la amiga o un vecino, sino para mí. Esa es la fuente que me va dando a mí, llenándome. Pero la palabra de Dios, cuando la leemos, siempre nos va a confrontar si el corazón está dispuesto. Porque es como digo, hay gente que lee la Biblia para otro. Hay gente que abre la Biblia y dice, wow, esta palabra me acuerda a fulano de tal. Pero no se acuerda de fulano de tal, o sea, su persona. Y es ahí donde entonces viene el conflicto de la mente, se comienza a creer más. Esto yo no tengo ni que preguntarlo porque sé que es un sí. ¿Qué pasa con el concepto de la iglesia y el pastorado de hoy, el ministerio? ¿Qué ha pasado? Que la Biblia dice que el ministro debe ser humilde, ¿verdad? Debe ser prudente. El tener más ovejas o menos ovejas en la iglesia no le hace más o menos. La iglesia grande o pequeña no le hace más o menos. Eso es un mal concepto. La gente piensa que por ser pastor es otra persona o más. Entonces, eso ha pasado a llegar de manera tal que la gente pone al pastor como que es el único que habla con Dios, por ejemplo. ¿Es verdad eso? No, eso no es verdad. Piensan que el pastor es el único que sabe la Biblia, el que todo lo sabe, y lamentablemente no, que la iglesia si es grande o es pequeña, que si hay grupo de alabanza o si no lo hay. Todos esos conceptos se han edificado en nuestro corazón por el engaño de nuestro corazón mismo. Dicen que es por los falsos, pero lo creemos es por nuestra mala intención. Miren, cuando usted piensa en la Biblia de un pastor, era el trabajo que nadie quería. Nadie quería ser pastor. Hoy en día, usted le pregunta, no sé si han visto documentales de pastores literalmente, y nadie quiere ser pastor. El que sirve a Dios como pastor, honestamente, no todos quieren ser pastor. No lo digo por mí, lo digo en general. Pero muchos quieren porque han utilizado eso para otros bienes, para engañar, para el dinero, para el lucro, son los asalariados que dice Juan 10. Pero cuando tenemos una mente que entendemos que somos pobres y que todos estamos iguales delante del Señor, nuestra actitud cambia. Muere la exigencia, muere la queja, muere el creernos que merecemos. Todo eso va muriendo. ¿Por qué? Porque entendemos que somos pobres. Un pobre no exige, un pobre pide, porque es mendigo, se está mendigando. Ahora, la clave está en lo siguiente, es caminar cada día entendiendo y pensando en esto, porque se nos olvida, ¿verdad? Cuando nos enojamos, el enojo es parte de eso, de que se nos olvida que por misericordia nos alcanzaron y debemos actuar con misericordia. Amén. Miren lo que dice el verso, quiero retomar en Juan 15. Sí, el 5. 15:5 de Juan dice, yo soy la vid, aquí hablando Jesús, vosotros sois los pámpanos. Dice, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Y fíjense que la palabra aquí, está dándonos una especificación correcta
de que este es el único que va a llevar fruto. Aquí no hay denominación, aquí no hay posición ministerial, dice el que permanece. ¿Quién? El que tiene fe, el que confía en el Señor plenamente. Este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, luego dice, nada podéis hacer. Vamos al libro de Isaías 6. Vamos a leer una vez más. Salud, hermano. Una vez más, el orden de Isaías cuando vio la presencia del Señor. Antes de leerlo, Isaías 1, yo le voy a leer el encabezado de cada párrafo desde el 1 hasta el 6, para que vean el mensaje que traía Isaías. En el verso 1, el encabezado dice, una nación pecadora. Esa es la predicación de Isaías a Israel. Más adelante dice, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Más adelante dice, juicio y redención de Jerusalén. Luego dice, reinado universal de Jehová. Luego, juicio de Jehová contra los soberbios. Luego dice, juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Luego dice, juicio contra las hijas de Sión, futuro glorioso de Jerusalén. Aquí está la parábola de la viña, ayes sobre los malvados. Y es donde entonces aquí vemos, donde Isaías tiene la visión del llamamiento de Jesús, de Isaías. Visión y llamamiento de Isaías, dice el texto arriba. Aquí vemos que Isaías viene no tanto con un alto concepto de sí, ¿verdad? No me refiero a eso. Es posible, no lo sabemos, pero notamos que en el 6 es donde él tiene un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Ese reconocimiento de la presencia de Dios lo llevó a él a ver su verdadera condición de pobreza, ¿verdad? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en el Antiguo Testamento el Señor se le aparecía a los hombres, a las mujeres, por sueño, por miles formas, ¿verdad? Pero Hebreos nos dice que el Señor, habiendo hablado, ¿verdad?, de muchas formas y maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo en la Biblia nos habla que es la palabra de Dios. Jesús es la palabra, él dijo, yo soy la verdad. Entonces ahora vemos a Isaías que se encuentra frente a frente a la presencia de Dios, en el tiempo donde el rey Usías había muerto, un rey justo, donde quizá tenían ellos la esperanza puesta en este rey al haber habido tantos reyes malvados. Es como cuando hay 15 políticos que gobiernan este país de manera errónea y luego viene un presidente muy bueno y se está acabando ya su temporada, su gobierno exactamente. Entonces aquí vemos como una actitud de desesperanza. Por eso el texto en el verso 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Y esto que inicia nos habla de nuestra promesa y esperanza y seguridad en el Señor, que Dios estaba sentado en su trono, que nadie lo va a destronar y que toda nuestra confianza debe estar puesta en la soberanía de Dios. Aunque venga un reino malvado, aunque venga un reino bondadoso. Dice, lo vi sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, la imagen es que vemos aquí a Isaías en el atrio, porque él solamente era profeta, él no era ni levita ni era sacerdote. Él no podía por la ley, no podía entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Por eso dice que el Señor llenaba, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Y las faldas llenaban el templo, ¿verdad? No estaba dentro, sino afuera. Luego dice, por encima de él habían serafines. Ahora me llama la atención de que el arca del pacto tiene este diseño. Tiene unos, incluso tiene querubines, lo tiene así cubriendo donde está el propiciatorio, donde se pone la sangre. Dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora, vemos aquí ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue de la boca. Vemos la humillación, vemos ¿cómo se dice? Cuando la reverencia es la palabra, la reverencia de los ángeles que no pecan. Fíjense la reverencia de los ángeles que no pecan, no podían ver a Dios, y aquí dice que las alas cubrían sus rostros y sus pies.
Con lo que le servían a Dios estaba cubierto, sus caras estaban tapadas, no veían la presencia. Estaban con Él, pero nadie le había visto al Señor o no le ha visto. Nosotros tendremos el privilegio de verle tal y como es en aquel día. Pero aquí dice que los serafines, que son santos, estaban de manera reverente en su presencia. Y el 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En otras palabras, toda la tierra da gloria de que Dios hizo todo, ¿verdad? Dice el 4, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Me impresiona mucho de que la casa se llenó de humo porque allí, en el lugar santo, está el altar de incienso, donde habla de las oraciones y todo eso, ¿verdad? De las aromas, las hierbas aromáticas o sea, es simbólico de la oración, en otras palabras, el altar de incienso. Dice aquí que se llenó de humo, y aquí esto es símbolo de la gloria de Dios, de su presencia, ¿verdad? El 5 dice, entonces dije, ay de mí. En el capítulo 5, ya Isaías viene diciéndole al pueblo, ay de aquellos, hablándole, predicándole a los demás. Es la primera vez que Isaías dice en el 5, ay de mí. ¿Por qué dijo ay de mí? Cuando vio la grandeza, la perfección, la santidad, lo poderoso que es Dios, pudo ver qué tan pequeño, qué tan pobre era, viendo en contraste. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener este encuentro, esta visión que tuvo Isaías en la palabra ahora? Yo sé que eso siempre ha sido algo en la iglesia donde las personas quieren ver algo manifestado, un ángel, no sé, fuego, algo. Pero ahora nosotros tenemos dentro el Espíritu Santo quien va formando la imagen del Señor por la palabra. Lo vamos conociendo a medida que vamos creciendo, y voy a llegar ahí en un momentito. Pero vemos ahora que dice, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué se vio muerto? Antes él pensaba que estaba vivo, ¿verdad? Pero cuando vio a Dios, a la fuente de vida, dice, si esa es la vida, yo estoy muerto. Luego dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y aquí estaba hablando de dónde viene la intención de sus hechos. O sea, no solamente hablaba de su boca externa, sino de dónde vienen las palabras. Por eso dijo labios. Y habitando en medio de gente también, ¿verdad?, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿podía de alguna forma Isaías ver su desnudez aparte de un encuentro cara a cara con Dios? No hay forma. No hay forma si no contrastamos su majestad, su grandeza, no hay manera. Le voy a poner un ejemplo. En el Salmo 78, la historia de Asaf, comenzó a fijarse en la prosperidad del mundo. Comenzó a mirar qué bien le iba a la gente pagana. Y dice, hasta que entré en el lugar santo y entendí el fin de ellos. Fue como pudo entender el verdadero fin de la vida, el verdadero propósito y motivo, la verdadera riqueza, la verdadera vida, o el verdadero gozo. Llegan momentos, hermanos, que a veces el camino se hace aburrido, vamos a ponerlo así, de manera literal. Se pone que usted dice, ay Dios mío, a veces como que quisiera como tirar la toalla, a veces como que quisiera estar haciendo lo que está haciendo aquel, a veces quisiera aquella casa, aquel carro, aquel ropa, aquel trabajo, y comenzamos a mirar eso. Y sí tiene un efecto en nosotros, porque fue lo que Satanás le puso a Jesús delante. Pero ¿sabe cuándo es que eso comienza a tener efecto? Cuando quitamos los ojos del Rey, cuando nos separamos de la presencia de Dios, cuando quitamos la mente de quién es Dios. En ese momento comenzamos a mirar y nos vamos seduciendo y alejando de Dios y acercándonos a las cosas materiales. Por eso es que es un mandamiento permanecer llenos del Espíritu, con la armadura espiritual, pegados a la vid. ¿Saben por qué? Porque si preguntaríamos esto, ¿cómo se siente usted ahora? Quizás usted esté un poco aburrido, aunque puede estar espiritualmente contento.
porque recibir la palabra que nos confronta, honestamente a esta carne no le agrada. Es mejor estar en la casa con un buen plato de comida, viendo televisión y el aire acondicionado. Pero estaríamos sometiendo la verdad a los sentimientos. Pero estamos aquí recibiendo la palabra porque sometimos los sentimientos a la verdad. Y fue lo que Asaf hizo. Asaf dijo, yo quiero lo que él tiene. Eso fue lo que dijo el salmista. Yo quiero lo que él tiene. ¿Por qué ellos progresan y yo no? Y luego dice él que él entrando en el lugar santo vio el fin de ellos. ¿Cuál fin? De que quizás tengan riquezas temporales que aparentan eternas. La gente piensa que no va a perder lo que tiene. El fin de sus vidas es perdición eterna. El fin de la vida del salmista era eterna redención. Al ver la santidad de Dios, vio el fin de ellos y dijo, no quiero lo que ellos tienen, quiero lo que Dios tiene. Y mi idea aquí, donde estoy llevándolos, es que debemos siempre vivir pegados al Señor para poder contrastar lo contrario. Usted sabe qué tan necesaria es la luz cuando se ve en oscuridad. Usted sabe cómo apreciar el dinero cuando se ve en necesidad. Cuando usted tiene sobreabundancia, usted es así. Pero llega un momento difícil en su vida donde usted dice, wow, pues verdaderamente tengo que tener más respeto por lo que Dios me da. Porque tuve un tiempo donde me fue mal y comienza a contrastar su vida pasada con la de ahora. Yo hago eso a menudo. Digo, antes yo vivía así, pero mi corazón estaba vacío. Y yo entiendo que el Señor es suficiente. Isaías, el verso 6, viene ahora el trato de Dios con Isaías. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Aquí el altar es del sacrificio que simboliza la cruz. Ahí es donde sacrificaban el corderito, y esto era en el templo, pero simbolizaba el sacrificio de Jesús. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando habla de culpa, no solamente hablaba de lo que hizo, de lo que cometió, ¿verdad? Por la fe aquí, Isaías, en otras palabras, fue hecho un hombre nuevo, vamos a decir. Ya Isaías, de aquí en adelante, comienza a predicar con un corazón diferente. Por eso comenzó a decir, ¿a quién enviaremos? Heme aquí. Podríamos decir de que Isaías solamente estaba aquí predicando porque era el oficio del judío o de los israelitas, de los hebreos. Podemos decir de que él antes del 6 servía a Dios porque decía, esto es mi vida, esa es nuestra cultura, nuestra tradición. ¿Podía ser eso? Yo creo que sí, porque vemos a otro Isaías del 6 en adelante. Isaías, el libro de Isaías tiene 66 libros, capítulos. La Biblia tiene 66 capítulos, o libros al revés. Isaías 66 capítulos, la Biblia 66 libros. Y si resumimos todo el libro de Isaías, habla de todo lo que es el Antiguo, Nuevo Testamento. Está todo resumido. Habla del inicio del poder de Dios, de la soberanía, del fin de Israel, de la venida del Mesías, todo está ahí resumido. Y vemos que Isaías comenzó a llevar un mensaje con un mayor entendimiento de su pobreza. Fue lo que lo conllevó exactamente a servir a Dios, y por eso se cita Isaías tantas veces repetida en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús. Es el profeta más mencionado en el Nuevo Testamento. Pero vemos que Isaías vio su desnudez cuando vio el espejo de su vida en el Señor. Nuestro espejo, mis hermanos, es exactamente la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago. Vamos a Santiago, al libro de Santiago, a ver si encuentro el texto. Creo que es Santiago 1. Libro de Santiago. Santiago 1:19. ¿Están ahí? ¿Llegaron?
Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y aquí vemos al apóstol Santiago hablando de la abundancia que sale del corazón del hombre, pero habla de desechar, ¿verdad? De todo aquello que sale de nuestra carne, decirle que no. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, ¿verdad? Habla aquí como en forma de semilla, para que ahora haya abundancia del fruto del Espíritu y no de la carne. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Y dice puede, no porque la palabra sea insuficiente, sino porque va a depender de nosotros ahora. El 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué al oír la palabra y no obedecerla nos engaña? Porque a veces el escuchar la palabra de Dios, siendo oidores, nos puede hacer sentir bien. Podemos gozarnos en la palabra, Dios es bueno, y podemos utilizar cosas seculares y de una forma u otra querer compararla como que Dios está obrando en mí por aquello. Pero vemos aquí que dice engañándonos. ¿En qué sentido? El engaño que aquí Santiago está explicando, está hablando de algo que está sucediendo detrás o algo invisible que no vemos. Al no obedecer la palabra no vemos el fruto, sino que nos hacemos oidores de ella y comenzamos a creer que por lo bien que nos está yendo, estamos bien con Dios. Fíjense lo que dice el 23. Porque si alguno, y el 23 viene siendo como la respuesta a la pregunta, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Fíjense lo que dice, él se considera, él juzga. Fíjense que el espejo es algo que refleja tu cara, pero el juicio, ¿quién lo hace? Nosotros, ¿verdad? No llamamos a otro para que nos diga cómo nos vemos, sino que decimos, tenemos allí el concepto personal. Me veo bien, el pelo me gusta así, para atrás, para adelante, la nariz, las cejas, etcétera. Y allí dice, él se considera a sí mismo, sino que se mira en el espejo, el 24, porque él se considera a sí mismo y se va. Fíjense lo que dice, se considera y se va. ¿Por qué se fue? Porque determinó o juzgó su cara, dijo, estoy bien. No nos vamos del espejo hasta que estemos bien peinaditos y todo. Pero luego dice, y se va. Como quien dice, estoy bien. Bueno, el que oye la palabra, la escucha y de momento dice, wow, sí es cierto, y se va. Pero fíjense lo que dice cuando se va. Y luego olvida cómo era. ¿Por qué olvida cómo era? Aquí hay dos partes en mirarse en el espejo. Número uno, al mirarte, dice que nos consideramos nosotros. Un espejo natural es lógico que nosotros hacemos el juicio, porque estamos mirando nuestra propia cara. Pero habla de lo externo, conforme a nuestro juicio, nuestra percepción, ¿verdad? Pero lo que quiere decir el texto es que en la vida espiritual debemos de manera constante mirarnos en el espejo de la palabra para que ella nos considere y no nosotros a nosotros mismos. En otras palabras, si es la palabra que me dice mi condición y yo quiero corregir mis defectos, hay dos cosas. Debo mirar en ella, debo permanecer en ella y debo corregir cuando ella considere cómo estoy. Ese es el ejemplo aquí, ¿verdad? Por eso dice el 25. Voy a retomar el 24 para que tenga sentido. Dice, porque del que se mira en el espejo se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Mas el que mira, ¿qué dice? Atentamente en la perfecta ley, y luego dice la de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué dice? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Otra vez a la palabra parecida a la de Juan, hablando de en particular, será bienaventurado en lo que hace. Entonces vemos exactamente cómo la palabra nos dice que la clave de nuestro progreso espiritual y prosperidad espiritual se debe
nuestro examen en la palabra, a nuestra perseverancia en ella y a nuestra obediencia de ella. Ahí podemos ver que nos miramos en el espejo de la palabra, esperamos que la palabra diga cómo me veo, y al yo ver el defecto, acuérdense que el espejo habla, ¿verdad? El espejo te dice cómo te ves. Es en el espejo. Ahora mismo usted no puede decir lo que tiene en la nariz o en los ojos. Nadie. Yo sí, pero ustedes mismos no, ni yo tampoco me puedo mirar. Pero el espejo, cuando digo que habla, es que te dice lo que tienes. Pero tú consideras el espejo y dices, bueno, tengo esto mal, etcétera. Pero la palabra es la que nos mira, ¿verdad? Y ella nos considera, ella nos habla. Entonces, ¿a qué vamos al espejo? A corregir el defecto. ¿A qué vamos a la palabra? A corregir el defecto. Entonces, no nos hacemos solamente oidor. Bueno, es cierto lo que dice, pero al irme se me olvida. Yo quiero enfatizar un punto en esa palabra, olvidar. ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? Vamos a pensar eso de manera simple. ¿Por qué se nos olvidan las cosas? ¿Quién me dice? Si me lo dicen con excusa, se lo voy a refutar. Porque hay muchos que dicen, a cualquiera se le puede olvidar algo. Está bien, vamos a pensar en eso. ¿Pero por qué piensa? Por los afanes. Esa es la palabra. Porque no la consideramos importante. Esa es la palabra exacta. Y usted diría, no, pastor, porque a cualquiera se le puede olvidar. Bueno, mi pregunta es, ¿quién tiene hijos? ¿Verdad? No puedo decir que un día no se te olvide, ¿verdad? Pero ¿quién se le olvida que tiene hijos? ¿A quién se le olvida que dejó el hijo esperando en la escuela? ¿A quién se le olvida, verdad? Y cuando no estoy apelando a la imperfección del hombre, cualquiera se le puede olvidar, pero estoy hablando que lo que sí tiene valor no se nos olvida. Incluso me voy a atrever a decir esto, que si el hijo se olvida es porque por lo que lo olvidó tiene más valor. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. El afán que tú dijiste es aquello que le damos importancia. Nos afanamos por lo que le damos valor. Entonces, ¿qué se nos olvida? Eso mismo, lo que no tiene valor. Incluso las mujeres lo dicen cuando se te olvida su aniversario, su cumpleaños. Es que no me quieres. Decimos, ¿cómo vas a decir que no te quiero porque no te felicité? Pero es casi real lo que está diciendo. Voy a decir casi. No es que no la queremos, pero no lo tomamos en cuenta. No le damos el aprecio, que ese día es importante para la mujer que amo, o el niño, o el amigo, o la amiga, y se nos olvida. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona de la siguiente forma. El cerebro te recuerda dos cosas, muchas, pero dos de ellas. Lo habitual y lo que tiene mucha importancia en tu alma. El cerebro siempre te lo acuerda. Yo tengo ahora mismo, si yo cierro el teléfono, yo le enseño, tengo que pagar la registración del carro. Pagar cosas, uno nunca quiere pagar. Eso de que buena paga es por obediencia, pero no porque la gente le ama pagar. La gente, yo amo pagar. Bueno, amas no deber, por eso pagas. Porque cuando debes no te dejan tranquilo, ¿verdad? Te llaman. Yo tengo un recordatorio, un reminder en el teléfono que me recuerda que debo de pagar la registración. Yo le dije al teléfono que me lo recuerde todos los días porque tengo tantas cosas que se me olvida. Si se pasa la fecha, me vencen la licencia, etcétera. Pero no es que eso no tenga importancia, lo que pasa es que tengo más cosas con mucha importancia que está por encima de eso. Pero eso también tiene importancia. Lo que pasa es que hay orden de prioridad. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿En qué lugar pondríamos a Dios? ¿Quién me dice? En nuestras vidas. ¿Todos confían que debemos poner a Dios primero? Sí, ¿verdad? Ok. Yo también estoy de acuerdo, pero yo también difiero, aunque estoy de acuerdo, difiero en esto, que no es cumplir con Dios primero y luego lo demás, sino es cumplir con Dios primero y siempre. O sea, Dios tomándolo en cuenta en todo. Incluso cuando decimos tomar a Dios en cuenta como prioridad, es una mentira, y voy a decir esto como dicen muchos cristianos emocionales, una mentira del diablo. Decir que Dios debemos ponerlo primero. Él dijo, yo soy el alfa y la omega. Él quiere decir, yo soy todo. Entonces, si yo digo, bueno, fui a la iglesia, ya oré, ya hice eso, ya el día que sobra es mío. Parece ser como que decimos eso. No, incluso la pobreza espiritual que cuando iniciamos hablando,
Yo decía que a veces pensamos que hay que estar llenos de Dios para predicar. Y necesitamos estar llenos de Dios para todo. La respiración, ahí acaba todo. O sea, respirar, comer, hablar, todo. Somos dependientes de Dios. Jesús dijo, separados de mí. Y lógicamente aquí era ministerialmente hablando. Pero literal también se puede usar. Separados de Dios, nada podemos hacer. Sin su voluntad, sin su soberanía, nada podemos hacer. Entonces, cuando vemos esa pregunta de prioridad, hablamos del olvido, se nos olvidan las cosas porque le damos, quizá tiene prioridad, pero menos. Entonces, nosotros tenemos que por la palabra ver cómo reorganizamos nuestras vidas para ver qué tiene más importancia en nosotros. Y debe ser Dios, y le aseguro que ninguno de ustedes es, ni el mío tampoco. Estamos creciendo para posicionar a Dios sobre todo. Claro, Jesús dice, el que no aborrece, ya se sabe la historia, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero ¿sabían que eso no es una decisión que la tomamos hoy y ya mañana estamos bien? No. Es la palabra que dice que si nosotros permanecemos en ella, nos hace libres. Lo dice ahí. O sea, vamos a leerlo otra vez. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué dice la de la libertad? Nos está haciendo libres del cautiverio de nuestro propio corazón para poder servir a Dios completos. Vamos muriendo cada día, hacemos morir lo terrenal. Es progresivo. Todavía el primer mandamiento yo no lo cumplo, ni ustedes. Estamos cada día creciendo en ese mandamiento de poner a Dios primero. Yo le aseguro que yo le pregunto algo, no lo voy a hacer, y le pongo a Dios y a esa cosa o a esa persona, y usted lo va a pensar 2 veces para decir Dios. Le aseguro. Literalmente lo podemos decir, pero yo estoy seguro que yo también. ¿Por qué? Porque reconocer nuestra pobreza tiene que ver con nuestra pobreza de poder amar a Dios sobre todo. El primer mandamiento, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro espíritu, con todo. Es en eso que estamos siendo tratados, en morir a lo terrenal. Incluso hacer morir lo terrenal es progresivo, es cada día, porque se va a seguir levantando. Y cada vez que se levanta un anhelo de la carne, debemos decirle que no. Y es una batalla cada vez. ¿Se levanta? No. ¿Se levanta? Vamos a segunda de Corintios 10 para terminar. Segunda de Corintios 10. Hay muchas cosas que pastores dicen que a mí me chocan. Cuando se habla de que madurez, que yo, porque esto, que así como yo y que así como yo, no sé si me molesta porque nunca se va a acabar en nosotros la gran necesidad de Dios hasta llegar al cielo, allá más todavía, pero quiero decir, mientras estamos caminando, nunca vamos a llegar al punto de decir ya no soy pobre en espíritu, somos ricos en Él. Y hubo un tiempo donde yo enfatizaba esta palabra en Cristo, en Él somos, fortaleceos en el poder de su fuerza, o sea, todo es en Él. Y vemos aquí, hablando de cuando se levanta ese pensamiento, segunda de Corintios 10, verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Todos los pensamientos que se levantan en contra de Dios. Y fortaleza habla de algo, de un muro, así como Jericó, que no permitía que Dios entrara. Eso habla aquí, fortalezas. Dice el 5, derribando argumento. Vamos a pensar un segundo en esto. ¿Qué es un argumento? Vamos a pensar a combinar estas dos cosas con lo que Dios dijo. Jesús dijo, bienaventurados los pobres. En ese momento se levantó un argumento. ¿Cuál fue? Yo no soy pobre. Yo no soy pobre, o sea, ¿pobre cómo? ¿En qué sentido? Bienaventurados los pobres. Yo no soy pobre. Bueno, quizás económicamente no lo seas, pero espiritualmente sí. Todo el mundo es pobre espiritual. Pero ¿qué es lo que va a ayudar a derribar este argumento? Vamos a leer el texto. Dice el 5, derribando argumento y toda, ¿qué dice? Altivez. ¿Qué es altivez? Es levantarse con actitud satánica, vamos a decir. Como Satanás se levantó, voy a ser como el Altísimo. Subiré, seré
al norte, todo lo que tiene que ver con lo de arriba. Mientras que el pobre tiene la idea de alguien que se humilla, reconoce y tiene necesidad. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. Isaías tuvo el conocimiento de Dios frente. Él no fue altivo. ¿Qué hizo? Dijo, estoy muerto, ¿verdad? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros entendemos nuestra pobreza, nuestra actitud va a cambiar. Cuando caminamos en esa pobreza, nuestros hábitos van a cambiar. Cuando nosotros crezcamos en pobreza espiritual, dice que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros, siendo pobres, seamos ricos. Y es progresivo. ¿Cómo? Permaneciendo en la perfecta ley, en la de la libertad, mirándola con un corazón abierto y honesto, diciendo, ese soy yo y tiene que cambiar. Pero al nosotros reconocer ese texto que me confronta y decimos en esta mente, voy a hacer lo que dice el texto, también la actitud en la mente debe ser confiados en Él, dependientes en el poder de Él. Esa es la otra parte. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Saben por qué dice cautivo? Porque un preso no quiere ir a la cárcel, mucho menos un pensamiento de la carne quiere que le digan que no. Entonces, acuérdense que la palabra cautivo en el griego es a punta de lanza. Y lógicamente cuando le ponen a un preso una lanza y se opone, ¿qué pasa? Le cala aquí, lo puya, ¿verdad? Entonces llevar cautivo implica de que cuando nuestros pensamientos se levantan, va a doler al decirle que no. Porque ese cautivo es nuestros pensamientos, nuestros anhelos, el alma pidiendo. Y le decimos que no, cautivo de todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el 6 que dice, y estando prontos, ¿para qué? Para castigar. Aquí hay más dolor. ¿Por qué? Porque cuando Fleming quiere algo, lo quiere ahora y lo quiere en el momento y como él dice. Pero para yo decirle que no al yo, me va a doler. Me va a doler, lógicamente me va a doler. Dice, siendo pronto para castigar toda desobediencia. Y luego dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es obediencia perfecta? ¿Verdad? La palabra perfección, si me acompañan ya ahora sí para terminar, Hebreos 5:14, la palabra perfección a veces da miedo por sonar, porque perfecto nadie, ¿verdad? Pero la palabra perfección habla de madurez. Habla de aquel que ha sido ya probado, tratado, vive bajo la convicción de la fe, etc. Una persona ya madura espiritualmente. Aunque el maduro llegue a la madurez, no ha terminado con madurar. ¿Sí entendieron eso? O sea, no somos como una fruta que ya maduró, luego se pudre, sino que la madurez es continua hasta la glorificación. Entonces, aunque podemos ser maduros, no quiere decir que no debemos de tener un espíritu corregible o enseñable. ¿Está bien eso? Miren lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, son aquellos para los que han alcanzado madurez. Madurez aquí es perfección. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos otra vez la práctica de la palabra. El texto que leímos anterior, 2 Corintios, dice que debemos llevar cautivo ese pensamiento. Pero cuando somos niños espirituales, sucede algo, que lo vamos a leer ahora, que a veces no sabemos si ese pensamiento es de Dios, o es de la carne, o es del diablo. Entonces, ¿a quién llevamos cautivo? Pero desarrollamos eso por el uso. El 13 dice lo siguiente, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cómo podemos pasar de niño a maduro? En la práctica. Incluso dice el texto, el 14, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y esa palabra ejercitados es del griego gymnazo, de donde viene la palabra gimnasio.
de ejercitar un músculo. No sé si todos han levantado pesas, pero de la manera que funciona es estresando el músculo hasta romper la fibra del músculo para poder echar volumen. Entonces, sí duele, ¿verdad? Igual también la práctica de la palabra duele, en el sentido de que se nos manda a decirle que no a la carne. Pero hay dos pasos aquí entre esos dos textos. Número 1, el inexperto no sabe qué es bueno o malo. Eso dice que el niño no puede, no es participante de los sólidos, sino de la leche. Entonces es inexperto en la palabra. ¿Qué quiere decir? Que no sabe lo que es bueno y malo todavía. Y no está hablando aquí de robar o matar, está hablando de discernir los pensamientos. ¿Se acuerdan de 2 Corintios que dijo llevar cautivo los pensamientos? Hay veces que vienen pensamientos que es difícil discernir si es de Dios o no. Muchas veces es difícil. Y debemos por la práctica de la palabra, se va formando el conocimiento de madurez en nosotros. Acuérdense que íntegro significa algo integral, algo completo. Estamos completos en él, madurez también. Lo maduro es que llegó a la plenitud de lo completo, ya no pasa de ahí. Perfección está hablando que no le falta nada. Entonces, vemos que la madurez se adquiere es por el ejercicio de la palabra. No solamente estudiando, sino al estudiarla, ponerla por obra. Por ejemplo, el deporte es algo que usted lo puede leer, lo puede ver por televisión, pero nunca va a saber si usted puede meter un gol o sacarla de jonrón o meterla en el canasto si no lo practica. Entonces, usted a lo mejor puede discutir con vamos a suponer los que son comentaristas, la gran mayoría, vamos a decir la mitad de ellos no han jugado basquetbol, vamos a poner ese deporte, y son críticos, no han estado en el estadio, en la cancha, ¿verdad? Para ver qué es lo que significa estar frente a frente en el juego. Ellos pueden hacer una columna en el periódico y decir, no, porque tal jugador debió hacerlo así, así. Es muy fácil así, ¿verdad? Escribirlo, redactar allí un artículo. Pero el jugador que sabe lo que enfrenta es otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué siempre ven que hay periodistas y paparazzis? Porque es fácil de afuera tirar fotos y exponer. Es fácil decir, pero tú debiste hacer, sí, qué fácil. ¿Por qué no la sacaste por aquí y por allá? ¿Por qué perdieron el juego? ¿Quién quiere perder? Yo no pudiera ser deportista porque me pregunta una pregunta así, digo yo, ¿quién quiere perder? ¿Por qué crees que perdí? Porque perdí, o sea, traté lo más posible de ganar, pero es fácil de afuera hacer la pregunta. Ahora, el que juega es aquel que ha sido formado, ha sido tratado, ya ha pasado por pruebas, se cae, se para, sigue, ya sabe por dónde debe, ¿verdad? Por ejemplo, yo que juego básquet, un poquito sé, entiendo las técnicas del básquet, que el que me ve y nunca ha jugado dice, no, pues simple, y va y quiere hacer lo mismo, y cuando trata no lo hace igual, como yo con el soccer. O sea, yo lo veo y veo ahí, le dan con el pie y ya, es fácil, hasta que tengo una pelota delante. O sea, no es tan simple. Entonces, todo esto tiene que ver con la práctica. Entonces, cuando vemos un hombre de Dios en la Biblia, quizás un pastor, un hombre de testimonio, y decimos, wow, esa persona me inspira a ser así. Bueno, es una persona que ha sido tratada por el tiempo, la práctica, etcétera. Entonces, por eso es que no solamente es conocimiento bíblico la vida, no es solamente reconocer que somos pobres, es humillarnos, someternos y luego los pasos que siguen para poder caminar en santidad. Amén. Lo dejamos hasta ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser tan bueno, Señor, con nosotros y guiarnos en toda verdad y explicarnos, Señor, por tu Espíritu Santo y así poder corregir lo deficiente, Señor. Yo te pido por mis hermanos, te pido, Señor, que podamos seguir aprendiendo, creciendo y aplicando, Señor. Así como los hombres y mujeres en la Biblia, Señor, dieron testimonio. Y así podemos nosotros también, Señor, crecer en humildad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.